Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. ¿Cuántos de ustedes fueron ministrados por la presencia de Dios hace un momento? Qué bendición estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Y es un privilegio para nosotros poder entrar al lugar santo con el Señor y disfrutar con Él de lo que Él hace en nuestras vidas. Abra su Biblia conmigo, Deuteronomio capítulo 20, versículo 3. Vamos a leer dos versículos donde vamos a tomar la base para el mensaje de esta noche. Seguimos con la serie examinando nuestro corazón. Deuteronomio 20, versículo 3, dice la escritura: y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Vaya conmigo Hebreos capítulo 12, versículo 2 y 3, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 2 y 3, dice ahí la escritura: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo voy a hablarles esta noche acerca del corazón que desmaya, no que se desmaya, ¿verdad? El corazón que desmaya. Fíjense bien, el primer texto que leímos, Moisés está advirtiéndole al pueblo de Israel que no desmaye su corazón en la batalla contra sus enemigos. Esto significa, mis hermanos, el pueblo de Israel estaba a punto de poseer la tierra que Dios le había prometido, pero para llegarla a poseer, Israel enfrentaría a muchos enemigos, y quizás a muchos de esos enemigos los vería más fuertes, más grandes que ellos. Y Moisés le está diciendo: no desmaye vuestro corazón delante de ellos, ¿verdad? Ahora, esto, mis hermanos, ¿qué significa? Esto significa que el pueblo ante tal situación podía desmayar, podía temer, podía huir y acobardarse. Podían desalentarse delante de sus enemigos y no llegar a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y así como los israelitas, nosotros también muchas veces nos enfrentamos a muchas situaciones abrumadoras. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que para nuestra vista quizás parecen grandes, difíciles. Y ya sea que se enfrente, por ejemplo, el que estudia en la escuela, el que está en su trabajo, en la casa, situaciones por las cuales se nos advierte esta noche a ti y a mí que no desmaye nuestro corazón, pues Dios está con nosotros y en Él debemos de confiar. Lo mismo hizo Dios con Josué. Cuando Dios le dio a Josué la tarea de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida y repartirles esa tierra a las 12 tribus de Israel, mire lo que le dijo en Josué 1:9. Le dijo estas palabras a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiero que tome nota estas palabras, porque siempre aparecen estas palabras, ¿verdad? Yo estaré contigo en donde quiera que vayas. No desmayes, le dice. Esto también significa que Josué podía desmayar en su tarea y no lograrla. Miren, hermanos, el camino que debemos recorrer todo cristiano no es nada fácil. Jesús nunca nos aseguró que la travesía del cristiano iba a ser fácil, jamás aseguró eso. Pero Jesús sí nos habló de un puerto seguro al cual debemos de llegar tú y yo. Pero para recorrer ese camino y para llegar a ese puerto seguro,
Tú y yo necesitamos tres cosas importantes, tres cosas que deben de ser parte de nuestra vida todos los días, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Por un lado, la obediencia a la palabra de Dios. Por otro lado, la búsqueda del Espíritu Santo, una búsqueda continua de llenarnos de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, o de vivir en la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y la tercera, nuestra confianza en Dios. Todo tu recorrido como cristiano, tú siempre tienes que tener presente estas tres cosas importantes: la palabra de Dios, que la obedezcas; la presencia del Espíritu Santo, que tienes que buscar continuamente; y tu confianza en Dios. ¿Para qué ocupamos estas tres cosas? Las ocupamos, mis hermanos, porque dijimos que recorrer el camino como cristiano es difícil, y para poder entonces pelear la buena batalla, para acabar la carrera y para guardar la fe, tú y yo necesitamos estas cosas. Ahora, el punto es este: ¿cómo pelear la buena batalla de la fe? ¿Cómo acabar nuestra carrera? ¿Cómo guardar nuestra fe si desmayamos en nuestro corazón? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? El desmayar, mis hermanos, va a impedir que estas tres cosas que yo te dije que necesitas en tu camino: el obedecer la palabra de Dios, el buscar continuamente al Espíritu Santo y el confiar en tu Dios, el desmayar te va a impedir que estas tres cosas funcionen en tu vida. Tu corazón en ese estado, en el desmayar, va a impedir que estas tres cosas puedan obrar en tu corazón. ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Escúchame, la vida cristiana está proyectada de tal manera que tenemos que vencer. El cristiano no puede quedarse en la derrota. El cristiano tiene que vencer. Si tú y yo leemos a todas las iglesias del Apocalipsis, a las 7 que se les escribió, a esas 7 iglesias, a todas se les dice al final: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Es decir, el cristiano tiene que vencer. No se puede quedar en derrota. No fue llamado para vivir en la derrota. Dice Hebreos, recordando Hebreos 12, versículo 2 y 3, se nos dice que nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Si usted lee desde el verso 1, usted se puede dar cuenta que el autor a los Hebreos muestra la vida cristiana como una carrera, como una competencia, ¿verdad? Donde usted y yo vamos compitiendo. Comenzamos la carrera cuando creímos en el Señor Jesucristo y tenemos que llegar a la meta hasta el final de esta carrera. Y ahí dice que nosotros cuidemos en nuestra vida, nos quitemos de ese peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera con paciencia. Ahí nos da algunas cosas importantes de la carrera, pero también nos dice que puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, escuche esto: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y se nos dice en el verso 3, consideren, tomen en cuenta aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Es decir, Cristo Jesús, mis hermanos, no tenía que ir a la cruz. Cristo Jesús no tenía que haber sufrido y haber enfrentado semejantes aflicciones en su vida, pero lo hizo por nosotros. Y por eso nos dice, consideren a Él por lo que Él pasó, por lo que Él tuvo que pasar contra sí mismo. ¿Para qué? Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Esto quiere decir que en la vida cristiana, como en una carrera dijimos, vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar desalientos,
Y a través de estas circunstancias es muy fácil perder la brújula hacia dónde debemos de ir. Pero debemos recordar que no estamos solos. Debemos recordar que nuestras pequeñas pruebas, nuestras pequeñas aflicciones, no son nada comparables a todas las agonías que enfrentó nuestro Señor Jesús. No son comparables. Que nuestras aflicciones no son nada en comparación a las aflicciones de muchos cristianos que enfrentaron en el pasado. Por eso se nos dice que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo te pregunto en esta noche, ¿tú crees que podemos desmayar en nuestra carrera cristiana? ¿Puede desmayar el corazón de alguno de nosotros? Sí. Muchos ya han desmayado, mis hermanos. Muchos ya viven inclusive por ese problema del desmayar en el corazón. Muchos viven inclusive lejos de Dios, alejados de Dios. Déjame ponerte un ejemplo. Una de las jóvenes que compartió el evangelio conmigo, cuando me compartieron a mí la palabra de Dios hace ya 35 años aproximadamente que conocí al Señor. Una de estas jóvenes que habló, que oró por mí para que conociera al Señor y me tocara, esta mujer llegó un momento en su caminar que su corazón desmayó, desistió, cedió, se acobardó y ya no siguió más al Señor. Nunca más en mi vida he vuelto a saber de ella. Y esto pasa. Aquí hay algo importante entonces en lo que se nos dice de Jesús, que usted, que tú y yo debemos de llenarnos del gozo que tenía Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Este gozo, mis hermanos, que Jesús tuvo y del cual debemos de buscar tú y yo a través del Espíritu Santo, este gozo nos va a ayudar a no desmayar en el corazón. La fe de muchos, mis hermanos, se debilita por las circunstancias. Estas circunstancias nos llevan precisamente a desmayar. Por ejemplo, hay personas que desmayan cuando en su vida viene una enfermedad crónica y grave, que no es fácil enfrentarla, que no es fácil pasarla, que uno entiende que es complicado, que de repente estás bien, estás sano y de repente viene una enfermedad. Y luego cuando viene esta enfermedad, viene el desaliento, viene el desmayo en el corazón, ya no se quiere continuar. Y no solo la persona, sino aquellos que le rodean a esa persona. Yo conozco algunas personas que a la esposa le dio cáncer. Y por causa de este cáncer ella está inválida. Y la familia no quiso saber más de Dios. La familia se desalentó, desmayó en su corazón y prefirieron alejarse de Dios. Óigame, hermanos, si es difícil con Dios, ahora imagínese sin Dios. Es imposible. Pero otros, mis hermanos, desmayan, se debilitan en la fe y desmayan en su corazón por los apuros económicos. ¿Cuántos enfrentan esta situación y se ven agobiados, estresados, sin aliento? La preocupación los consume y lo peor de todo es que desmaya su corazón. Eso es lo peor. Yo he conocido a algunos como al desmayar su corazón incluso llegan a decir: me iba mejor cuando no seguía a Jesús. ¿Y sabes qué deciden? Abandonar el camino. Otros, se debilita su fe por las circunstancias y desmaya su corazón por la pérdida de un ser querido.
Hace años yo conocí a una familia también cristiana donde el papá, escuche este caso, el papá era muy cariñoso con una de sus hijas, tenían 3 hijas en este matrimonio, él era muy cariñoso con la hija de 12 años, ¿verdad? Y de repente, un día esta hija participaba incluso en los panderos de la iglesia, un día tuvieron un accidente. En este accidente murió el papá. Y desde entonces, desde ese momento que el papá murió, la hija se encerró, la hija no quería saber de Dios. El corazón de esta joven desmayó. Ya no quiso saber más de Dios, ya no quiso servir más a Dios. Han pasado ya 5 años, ya no tiene 12 años, ahora tiene 17 años. Pero su corazón desmayó. Sean cual sean las circunstancias, mis hermanos, el desfallecimiento del ánimo puede traer consigo un sinnúmero de consecuencias a nuestra vida. Y una inclinación a apartarnos de los propósitos de Dios. Es por eso que debemos cuidar que nuestro corazón no desmaye. Tenemos que cuidar que nuestro corazón, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias que enfrentemos, nuestro corazón no desmaye. Y ya más adelante nos enseñará el rey David cómo una de las cosas principales para que ese corazón no desmaye es estar siempre en la presencia de Dios. Hay un caso en la Biblia donde vemos cómo el corazón desmayado por las circunstancias lleva precisamente a apartarnos de los propósitos de Dios. No el caso de Job, pero sí el caso de su esposa. En Job capítulo 1, déjeme mostrarle cómo Job mantuvo su corazón. No permitió que ese corazón desmayara. Dice Job 1:20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró a Dios. ¿Cuándo hizo esto, mis hermanos? Job hizo esto cuando había pasado ya toda una serie de circunstancias. Había perdido bienes, había perdido ganado, había perdido a muchos criados, había perdido a sus hijos. Y de pilón todavía, él estaba enfermo con una sarna maligna. Y en tales circunstancias, mire lo que hizo Job: rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? La presencia de Dios. Adoró a Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que tenemos un corazón que no va a desmayar como lo tenía Job? Pero mire lo que pasó con la esposa. En Job 2, verso 9 y 10. Este corazón es diferente al de Job. Dice ahí: entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Aún después de todo lo que está pasando en tu vida, de lo que Dios ha permitido, mira, si tú te has portado recto, justo, íntegro delante de Dios, has caminado lo mejor para Dios, has hecho lo mejor para Él, eres un buen esposo, eres un buen padre, y mira cómo te está yendo. Todavía, después de todo, retienes tu integridad, Job. Maldice a Dios. ¿Y qué más le dice? Muérete. Esta mujer, vaya que estaba súper desmayada en su corazón, ¿o no? Y dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios.
El corazón que desmaya, mis hermanos. Job tenía un corazón que no desmayaba, pero su esposa no. Por eso es la advertencia de Dios. Por eso es la advertencia que Dios nos da a través del texto que Moisés le dio al pueblo de Israel y a través del texto de Hebreos que leímos al principio. Dios nos da esta advertencia y nos dice: no desmaye nuestro corazón, no nos cansemos en el ánimo hasta fatigarnos y desmayar. No permitamos eso, mis hermanos, porque el desmayar es el peor adversario de nuestro corazón. El desmayo nos puede traer grandes problemas. Por eso tenemos que aprender a vencer cuando nuestro corazón quiera desmayar, desalentarse. Déjame decirte qué significa desmayar. Desmayar significa ceder, significa renunciar, significa desistir, significa desanimarte, desesperarte, ser cobarde. ¿Sabían ustedes que el pueblo de Israel, al cual Moisés les advirtió con tiempo que de no desmayara su corazón, sabían ustedes que toda una primer generación no entraron a la tierra prometida? Y no entraron, ¿saben por qué? Porque permitieron que su corazón desmayara. Y un corazón desmayado es incrédulo. Un corazón desmayado no cree a la palabra de Dios. Eso pasó con los del pueblo de Israel. Su corazón desmayó. Israel, mis hermanos, desmayó su corazón muchas veces después de ser liberado de Egipto, cuando comenzaron a enfrentar situaciones en su vida rumbo a la tierra prometida. ¿Sabías que tú y yo vamos rumbo a la tierra prometida, que es el cielo? ¿Cuántos van a la patria celestial? Tú y yo vamos para allá, pero en ese caminar rumbo a la patria celestial vamos a enfrentar adversidades y el corazón puede desmayar, nuestro corazón puede ceder, nuestro corazón puede renunciar, nuestro corazón puede desistir, puede desesperarse y puede volverse cobarde y no entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel desmayó junto con su rey Saúl también. Ahí en 1 de Samuel 17 nosotros podemos ver que todo el pueblo junto con su rey desmayaron cuando estaban frente a aquel gigante paladín llamado Goliat, que los desafiaba para que alguien se enfrentara a él. El temor los paralizó, el temor los llevó a ceder, a renunciar, a desistir, a desmayar, a cobardarse, y dudaron del poder de Dios, dudaron de la palabra de Dios. Mire lo que puede hacer el corazón desmayado. En Primera de Samuel vemos también, Primera de Reyes, capítulo 19, vemos también a un profeta muy conocido, muy usado por Dios, Elías. Nada más le estoy poniendo algunos ejemplos de ese corazón, cómo es fácil perder la brújula, desmayar. Y mire, por ejemplo, en esta historia vemos a Elías, que es perseguido por la reina Jezabel, y vemos cómo Elías se deja llevar también por su temor a esta mujer que lo está buscando para matarlo, y él permite que su corazón desmaye. De tal manera desmayó su corazón, se desalentó, se desanimó, que incluso quería morir. Le dijo a Dios: quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Quizás esta noche haya alguien aquí, quizás esta noche haya una persona aquí con un corazón desmayado y esté pensando de la misma manera que el profeta Elías. Y quizás esté diciendo: Señor, no sirvo, no valgo, no vale la pena, ya no soporto, ya no aguanto, ya estoy hasta acá.
el corazón que desmaya. Mire este texto, segunda de Timoteo, capítulo 1, Pablo escribiéndole a Timoteo precisamente, que era pastor de la iglesia de Éfeso, un joven pastor, y le dice estas palabras. Verso 6, segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué pasó en este pasaje? Que Pablo tuvo que hablarle así a Timoteo. Aquí vemos otro ejemplo de desmayar. Durante este tiempo había mucha persecución, mis hermanos. Durante la persecución seguro hubo muchos que desistieron, muchos que cedieron, muchos que se acobardaron. Y bueno, el corazón de Timoteo se encontraba en tales circunstancias. Pablo se encontraba preso, que era su maestro, él era su discípulo. Pablo estaba a punto de ser sacrificado, pronto iba a morir. La persecución contra los cristianos era despiadada, los cuales eran torturados de una manera terrible. Por todas estas razones y otras más, Timoteo se encontraba con un corazón desmayado, en desaliento, en cobardía, como que quería soltar la toalla, dejar el ministerio. Y Pablo le escribió alentando su corazón y diciéndole: aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aviva ese fuego, alienta tu corazón, porque tú eres pastor y estás ahí porque Dios te llamó. El que te llamó es Dios. Lo está alentando y le dice: y Dios, Timoteo, no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor. Dios no te ha dado un espíritu para ceder a la presión, ni para desistir en el ministerio, ni para desanimarte, ni para renunciar en la obra de Dios. Dios te ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Entonces dijimos, mis hermanos, que el desmayar puede traernos graves, ¿qué? Consecuencias. Déjame decirte una lista nada más de algunas consecuencias que podría traer el desmayar a nuestra vida. Por ejemplo, el desmayar en nuestro corazón nos puede apartar del camino, nos puede alejar de Dios, como ya lo vimos. Me pasaría toda la noche contándote de cuánta gente a mí en lo personal me ha tocado ver que ha desmayado su corazón, se han apartado del camino, se han alejado de Dios, porque han permitido un corazón que su ánimo se canse hasta desmayar. Pero también el desmayar nos puede apartar de nuestra confianza en Dios. Podemos dejar de confiar en Dios. Por eso en Hebreos se nos anima y nos dice en Hebreos 10:35: no perdáis pues vuestra confianza. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Cuida tu confianza. No permitas que ese corazón desanimado, ese ánimo que se ha cansado, ¿verdad?, que ya no quiere continuar, no permitas que eso robe esa confianza que tú has puesto en Dios, que tiene grande recompensa. Nuestra confianza en Dios, mis hermanos, nuestra recompensa, no se le olvide, es la tierra prometida que es el cielo para nosotros. Amén. Y dice: porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere,
no agradará a mi alma. Ahí está diciéndonos el Señor, alguien puede retroceder. ¿Y qué sería una causa para hacerlo? El corazón que desmaya. No agradará a mi alma, dice el verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra confianza siempre en Dios, ¿verdad? Nuestra confianza en su palabra, que a pesar de que en el corazón los pensamientos nos abordan y nos dicen cosas distintas, nosotros no creemos eso, creemos lo que Dios nos ha dicho. El desmayar también nos puede llevar a no terminar la carrera. Por eso tenemos que tener cuidado con él. El desmayar nos puede llevar a la derrota en lugar de pelear la buena batalla. Podemos quedar derrotados antes de tiempo. Recuerde lo que le pasó al pueblo de Israel cuando el rey David, ¿verdad? Cuando David ya estaban derrotados ante aquel gigante filisteo, pero David dijo en el Salmo 17:32, mire qué diferente el corazón, un corazón confiado en Dios, un corazón cuidado para no desmayar. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero ¿qué hizo David? Les animó, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este hombre. El desmayar también nos puede llevar a no buscar el Espíritu Santo. Tenemos que buscar siempre del Espíritu Santo, ¿verdad? Se nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar buscando esa llenura continua. Y llenarnos del Espíritu Santo, mis hermanos, déjenme decirle una cosa, llenarnos del Espíritu Santo no tiene que ver con cuánta cantidad del Espíritu Santo tenemos, porque a veces pensamos que la llenura es cuánta cantidad del Espíritu Santo tenemos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo completo en su vida? A ver, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo completo en su vida? Ahí está el Espíritu Santo. Así que no es cuánto tenemos del Espíritu Santo la llenura. Lo que significa más bien es cuánto el Espíritu Santo tiene gobierno sobre nosotros. Y muchas veces el corazón que desmaya impide que el Espíritu Santo gobierne sobre nosotros. Y eso es lo que no debemos permitir. El desmayar también nos puede llevar a dudar de la palabra de Dios. El desmayar nos puede llevar a no guardar la fe hasta el final. Pero ante todas estas cosas que produce el desmayar, ante todas esas circunstancias, ¿qué necesitamos hacer para no desmayar en nuestro corazón? ¿Qué necesitamos hacer? Yo te voy a invitar que vayas conmigo al Salmo 27 y vamos a aprender algunos principios que David nos enseña en este Salmo 27 para que nuestro corazón no desmaye, no ceda, no renuncie, no desista, no se acobarde. ¿Cuántos quieren tener un corazón que no desmaye? David en su experiencia nos habla esto. Salmo 27, versículo 1 y 2. Vamos a ver este primer principio en estos dos versículos. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Primer principio que aprendemos, que David nos enseña aquí, mis hermanos, para tener un corazón que no desmaya. Debemos vencer nuestros temores. ¿Cuáles? Los que vienen a nuestra vida en las adversidades. Debemos vencer nuestros temores que no nos lleven a desmayar, confiados. ¿En qué debemos estar confiados? Que el Señor es nuestra luz y nuestra salvación y es la fortaleza de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén?
¿Quién más podría enseñarnos esto con tanta seguridad que un David que vivió y aprendió en medio de las adversidades a confiar en que el Señor es su luz y su salvación? Miren, hermanos, el temor es como una sombra negra que nos envuelve y que finalmente nos aprisiona dentro de nosotros mismos. Así es el temor. Cada uno de nosotros hemos sido prisioneros del temor en algún momento de nuestra vida. Algunos han tenido temor al rechazo. Y ahí están enfrentándolo, ¿verdad? Una nube oscura, temor al rechazo. Hay otros que tienen temor a ser mal interpretados. Otros tienen temor a la inseguridad. ¿Cuántos tienen temor a la inseguridad en este país? Te prende las noticias y dice, pues ¿en qué estado no hay problemas? Yo estaba oyendo las noticias el día de ayer y se decía que ahora en este sexenio de este presidente hay más inseguridad que ningún otro. ¿Cuántos tienen temor a la enfermedad? ¿Cuántos tienen temor a la muerte? ¿Cuántos enfrentan temor a problemas en su vida? El temor, mis hermanos, es como esa sombra negra, oscura, pero se puede vencer. ¿Y cómo es que lo vamos a vencer? Como David lo dice, a través de esa luz que es nuestro Señor. El Señor es nuestra luz y es por su luz, que es esa luz que nos libera de nuestros temores. Si quieres disipar la oscuridad del temor en tu vida, recuerda junto con este salmista David que el Señor es tu luz, es tu salvación y es la fortaleza. ¿Sabes qué significa una fortaleza? Las ciudades antiguas, toda ciudad que tenía muros que rodeaban la ciudad, esa era su fortaleza. Una ciudad sin muros era una ciudad fácil de conquistar, fácil de vencer, fácil de tomar. Pero fíjate bien, la fortaleza del Señor para nosotros es una fortaleza invencible. Y ahí es donde debemos de poner nuestra confianza. Ese es el lugar donde David puso su confianza para que su corazón no desmayara. Él es mi luz y mi salvación. ¿Cómo recordar aquellas tinieblas que estaba enfrentando el pueblo de Israel frente al gigante Goliat? Y llegó un joven con esa luz, David. Y David les dijo, no desmaye su corazón de ninguno. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. En 1 de Samuel 17:37 dice, añadió David y dijo, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, dijo Saúl a David. Entonces Saúl le dijo, ve, Jehová esté contigo. Note, ¿Jehová qué? ¿Cuántos están convencidos que el Señor está con usted? Usted tiene la luz y tiene su salvación, usted tiene la fortaleza en su vida y no puede permitir que su corazón desmaye. Usted tiene que ir en esta confianza a la presencia de Dios y saber que en Él usted va a encontrar la luz para vencer todos sus temores. Amén. Esto es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Salmo 27:3, vamos al segundo principio. Aunque un ejército acampe contra mí, dijo David, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Wow. Si queremos tener un corazón que no desmaye, David nos enseña que debemos aprender a estar confiados y seguros en el Señor. Confiados y seguros.
David no tenía dudas de que Dios estaba con él. Usted y yo no tenemos que tener dudas de que Dios está con nosotros. Dios lo había librado de un oso y de un león cuando él fue pastor de ovejas. Dios lo había librado de aquel gigante Goliat y de muchos otros más gigantes. Dios lo había librado de su propio hijo Absalón cuando éste se levantó contra él para usurpar su trono. David sabía muy bien que Dios estaba con él, y aun cuando se encontrara en situaciones adversas. Y esto es lo mismo que debe de pasar con nosotros. Debemos estar confiados y seguros en el Señor. No importa cómo sea la situación, no importa qué tan complicada sea tu adversidad, recuérdalo. No puedes permitir que tu corazón desmaye. ¿Por qué? Porque debes poner tu confianza en el Señor y estar seguro en Él. Nuestras situaciones, mis hermanos, nunca van a ser más grandes que nuestro Dios. Nunca. ¿Qué tan confiados y seguros estamos? Yo te pregunto. ¿Qué tan confiados y seguros estamos realmente en el Señor? Salmo 27, versículo 4 y 6, tercer principio que enseña David para tener un corazón que no desmaye. Dice en el verso 4 y 6, del 4 al 6, una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. ¿Qué principio nos enseña David aquí, mis hermanos, para tener un corazón que no desmaya? Aquí David nos está diciendo que debemos buscar y vivir en la presencia de Dios. Eso es lo que dice. Una cosa demandaré, y esa voy a buscar, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Y aquí la casa del Señor representa la presencia de Dios, no los muros. A lo mejor tú dices, bueno, yo esa cosa buscaré, todos los días estaré en casa de oración. No son los muros, es la presencia de Dios. Busca el vivir en la presencia de Dios todos los días de tu vida. El lugar donde debemos estar tú y yo es en la presencia de Dios. No podemos estar en otro lugar. Tenemos que vivir en la presencia de Dios. Ese es el lugar que más debemos amar tú y yo. La presencia de Dios. Estar en una estrecha comunión con Dios. Estar con Él, que es nuestra ayuda para no desmayar en nuestro corazón. ¿Qué podríamos lograr sin la presencia de Dios? Dígame. ¿Podríamos lograr algo? Nada. Así que busca vivir en la presencia de Dios siempre. Si tú y yo, mi hermano, buscamos y vivimos en la presencia de Dios, déjame decirte una cosa, siempre habrá revelación, siempre habrá palabra de Dios. Así como Moisés, cuando subía a la presencia de Dios, nunca descendía con las manos vacías. Siempre Moisés descendía con una palabra para el pueblo de Dios. Así debe de ser nuestra vida. A veces, mis hermanos, puede llegar el desaliento, a lo mejor puede llegar el corazón a desmayar, pero déjame decirte una cosa, si llegara a desmayar tu corazón, no te quedes ahí, levántate, alienta tu corazón, ve y busca la presencia de Dios, ve y confía en el Señor, ve y vence todos tus temores confiando que Él es tu luz y tu salvación. Y no permitas que tu corazón siga en ese estado de desmayar. Levántate, amén. Hay quienes buscan la mano de Dios y lo buscan de una manera, mis hermanos, que esperan que Dios venga con un toque a sus vidas y cambie ese corazón desanimado.
Déjame decirte una cosa. Dios quiere que tú te esfuerces. Dios quiere que tú busques su presencia. Dios quiere que tú aprendas a vivir en su presencia. Y eso no es por un toque, esa es tu decisión. Tú eres el que vas a decidir si buscas la presencia de Dios. Tú eres el que vas a decidir si quieres vivir en la presencia de Dios. O tú vas a decidir si quieres que todos esos problemas que han venido a tu vida te desanimen y te lleven a tener un corazón que desmaya. Salmo 16:11. Mira lo que dice aquí. Salmo capítulo 16, versículo 11. Dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. A ver, dígalo conmigo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. A ver, vamos a ser bien honestos. Bien honestos con nosotros mismos. Aquí dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Saben lo que significa aquí la palabra plenitud? La palabra plenitud significa satisfacción total. ¿Satisfacción qué? A ver. ¿Estás satisfecho en tu vida con tener la presencia de Dios? O a lo mejor no estás satisfecho porque no has podido comprarte la casita que tú quieres. O a lo mejor no estás satisfecho porque no tienes el salario, el sueldo que tú quieres. O a lo mejor no estás satisfecho porque no tienes el marido que tú quisieras. ¿En dónde debe de estar mi satisfacción total? En su presencia. ¿Hay plenitud de qué? De gozo. Delicias a su diestra. Por eso tenemos que buscar la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios, el vivir en su presencia, mis hermanos, que nos va a ayudar a ti y a mí el poder no permitir que nuestro corazón desmaye. Y buscar la presencia de Dios no es solamente venir y adorar, no, mi hermano. Buscar la presencia de Dios, aquí está en su palabra. Aquí es donde debemos de buscar la presencia de Dios. Debemos de comer su palabra, debemos comunicarnos con el Señor a través de su palabra. Y Él va a hablar contigo y Él va a alentar tu corazón, seguro cuando estés desmayado. Y Él te va a decir: no temas, yo estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente, porque yo estaré contigo. Salmo 27, versículos 7 al 9. Vamos a otro principio más que dice David: oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Cuarto principio que enseña David para que nuestro corazón no desmaye: debemos clamar a Dios sabiendo que es nuestra ayuda y estará siempre con nosotros. Ay, hermanos, si hay algo que dejamos de hacer cuando estamos en problemas, es que dejamos de clamar porque no nos responde rápido el Señor. Dejamos de clamar, dejamos de pedir, nos desanimamos y decimos: pues que no me escucha, es que pues tengo ya varios años pidiéndole. Pues no desistas. Él es el único que es tu ayuda. ¿Qué tanto clamamos? ¿Qué tanto buscamos su rostro? ¿Qué tanto buscas el rostro del Señor? Si de verdad anhelas tener un corazón que no desmaye, es necesario que clames a Dios y que busques su ayuda. Él es tu ayudador. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que el Espíritu Santo que ha venido a morar a nuestro corazón es el consolador? Así lo describen los evangelios, ahí en el Evangelio de Juan: yo les enviaré al Consolador. Esta palabra consolador, una de sus definiciones es que significa el ayudador. El Espíritu Santo, que es Dios, nos fue enviado para ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando
Pasamos esos momentos que la fe se debilita ahí, pero tenemos que clamar, tenemos que buscar esa ayuda. Es cierto que debemos examinar nuestros corazones y estar limpios de pecado para que Dios no esconda su rostro de nosotros y aparte su ira. Pero si hemos confesado nuestros pecados y clamamos a Él y lo buscamos, debemos de tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar. Amén. Él lo dijo en 2 de Crónicas 7:14: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y yo creo lo que el Señor dice. Yo creo lo que el Señor dice. Salmo 27, versículo 10, otro principio más que nos enseña para no tener un corazón que desmaya. Dice David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mire lo que está diciendo David: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. ¿Qué nos enseña David aquí para tener un corazón que no desmaya? Que debemos tener una dependencia total en Dios. Debemos tener una dependencia total en Dios. David aquí nos está presentando la imagen de un padre y una madre. Un padre y una madre representan la relación más fuerte de dependencia que puede tener un ser humano. Pero también nos está dando a entender David que la realidad, diciéndonos que el rompimiento de esta relación, sea por abandono, sea por un hogar destruido, sea por diferencias o por una pérdida de ellos, esto causaría mucho dolor, sufrimiento, vacío y heridas en nuestro corazón que nos pueden llevar a desmayar. Por eso David está diciendo: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. ¿Por qué? Porque David había aprendido a tener una dependencia total. ¿En quién? En Dios. Yo no sé cuál sea tu adversario. Yo no sé si tú estás enfrentando una separación en tu matrimonio, o si tu padre te abandonó, o si tus padres no quieren saber de ti, o si tu hijo o tu hija se ha ido de tu casa y el dolor en tu corazón es tan grande que has llegado a decir: ya no puedo más, estás a punto de desmayar. Y yo quiero decirte en esta noche que el Señor te dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor te recogerá. El Señor quiere que tú tengas una dependencia total del Señor. Amén. Que dependas de Él. Él no quiere que tu corazón desmaye. Él no quiere que tu corazón se canse en su ánimo hasta desmayar. ¿Qué dolor más grande se puede enfrentar que los padres sean tus peores enemigos? Por eso el Señor te dice: pon tu confianza, tu dependencia en mí. Dios no quiere que tu dependencia esté en el esposo, ni en la esposa, ni en los hijos, ni en los padres. Dios quiere que nuestra dependencia esté en el Señor. Amén. Salmo 27, versículo 1, 11 al 12 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Sexto principio que enseña para tener un corazón que no desmaye: debemos buscar la guía de Dios siempre. Debemos buscar la guía de Dios
siempre. Si de verdad queremos mantenernos firmes y no desmayar en el corazón en medio de la adversidad que vamos a enfrentar, necesitamos buscar la dirección de Dios. Necesitamos buscar que Dios nos lleve por el camino de rectitud. ¿Y por qué buscar la guía de Dios? A causa de nuestros enemigos. Necesitamos la guía de Dios para no desmayar. Porque fíjate bien, nuestros adversarios verán realmente en quién confiamos tú y yo. Aun cuando estamos en dificultades, nuestros adversarios nos estarán vigilando para poder ver nuestra caída y nuestro desmayar en Dios. Eso están esperando nuestros adversarios, vernos caer, vernos derrotados y quizás burlarse de nosotros. Yo me acuerdo una vez mi mamá, cuando recién me convertí, me llevó al padre del templo para convencerme de que yo andaba por mal camino. Y como el padre no pudo convencerme, al final le dijo a mi madre: mira, Carmen, está joven, se le va a pasar, ya vendrá otra vez a la iglesia. Y mire, hermano, aquí estoy sirviéndole al Señor y no he vuelto a ningún otro lugar más que a la presencia del Señor. Por la guía y la dirección de Dios. Tenemos que buscar su guía, no solo por los adversarios. Escúcheme, debemos buscar la guía de Dios, mis hermanos, porque si desmayamos e insistimos seguir en un mal camino, el Señor nos va a entregar a la voluntad de nuestros adversarios. ¿Puede Dios entregarnos a la voluntad de nuestros enemigos? Claro. Tenemos todo el libro de Jueces como un ejemplo. No sé si usted ha leído el libro de Jueces, pero ese libro de Jueces está aquí en la Biblia para que entendamos, mis hermanos. Ahí en el libro de Jueces usted encuentra que el pueblo de Israel hacían lo malo ante los ojos de Dios y desmayaban en su fe, y Dios los entregaba a la voluntad de sus enemigos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se arrepentían. Entonces Dios les levantaba un juez y los liberaba de sus enemigos. Así que tenemos, mis hermanos, que buscar la guía de Dios para no seguir en caminos que no son correctos y seamos entregados a la voluntad de nuestros adversarios. Por último, Salmo 27:13, dice David en el Salmo, el último principio: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Séptimo principio: debemos descansar en la bondad de Dios si queremos tener un corazón que no desmaya. ¿Qué es la bondad divina? ¿Cómo podemos descansar en ella? La bondad de Dios, mis hermanos, son todas sus cualidades o atributos morales y de poder a través de los cuales Dios nos hace un bien o nos trae un beneficio. David, que escribió esto, él conocía muy bien esta bondad de Dios y él descansaba en ella, confiaba en ella. Él experimentó cómo Dios siempre le hizo bien y le trajo beneficios. Cuando él fue pastor de ovejas, Dios trajo beneficios y le hizo un bien. Cuando él enfrentó al gigante Goliat, Dios le trajo un bien y le trajo beneficios. Cuando su hijo Absalón lo persiguió para matarlo y tomar su trono, igual Dios le hizo un bien a David y le trajo beneficios. Dios siempre guardó su vida, siempre. Por eso el Señor nos dice, y sabemos en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas? Todas. Tenemos que aprender a descansar en la bondad de Dios.
para tener un corazón que no desmaya, entendiendo que Dios siempre nos va a hacer un bien, aunque todo parezca lo contrario. Amén. Termino, hermanos, preguntándote: ¿quieres tener un corazón que no desmaya o quieres tener un corazón que desmaya? Recuérdalo, el desmayar es un adversario para tu corazón. El desmayar puede traer grandes consecuencias a tu vida si es que no las ha traído ya. Dios no quiere que desmaye tu corazón. Así que por eso aprendimos estos 7 principios. Pero yo te pregunto en esta noche: ¿hay alguien aquí que su corazón ha desmayado? ¿Hay alguien aquí que su corazón se ha desanimado, que ha dado entrada al desánimo, que de alguna manera está viviendo ya situaciones por causa de ese desánimo? ¿Hay alguien aquí en esta noche que diga: bueno, hermano, no me ha pasado eso, sí me he desanimado, pero he logrado salir adelante, me he levantado, he ido a la presencia de Dios, he ido a la palabra de Dios y me he levantado? Qué bueno, hermano. Pero si tú anhelas tener un corazón que no desmaye, yo te animo, ponte de pie, vamos a orar, vamos a clamar al Señor y vamos a decirle: Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación, tú eres la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Y no tengo de qué temer, no tengo de qué atemorizarme. Levante sus manos al Señor. Cierre sus ojos. Y si usted ha estado en desánimo, comience a clamar a Dios. Comience a pedir a Dios y dígale: Señor, yo quiero salir de este estado, yo no me quiero quedar ahí. Hoy he aprendido que hay consecuencias de este desánimo, de este desmayar. Yo no quiero apartarme de ti. Yo no quiero estar en la lista de todos aquellos que se han apartado de tus caminos. Yo quiero permanecer en tu presencia. Yo quiero mantenerme en tu presencia, Señor, porque en tu presencia he encontrado satisfacción total para mi vida. En tu presencia he encontrado una delicia, el disfrutar de ella, como decía el rey David. Oh, dile al Señor, levanta tu voz y clama al Señor ahí en tu lugar: Señor, fortaléceme. Señor, dame fuerzas. Señor, ayúdame. Tú conoces mi situación, tú conoces mi problema, tú conoces mi adversidad, tú sabes lo que yo necesito en mi vida, Señor, y por eso yo te busco. Yo hoy confieso con mis labios: tú eres mi luz, tú eres mi salvación, y por eso no he de temer, no he de atemorizarme, porque tú eres la fortaleza de mi vida. Tú eres el que me sostiene, tú eres el que me mantienes fuerte y firme, Señor. Y que en medio de esa adversidad y de ese tiempo complicado, Señor, yo puedo estar de pie, porque tú me mantienes en pie. Gracias, Señor. Gracias, puedo decir como el rey David: pacientemente esperé al Señor, y Él me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, afirmó mis pies sobre la roca y puso un cántico nuevo en mis labios, que hoy yo entono para Él. Oh Señor, levanta a aquellos que están desanimados y danos, Señor, un corazón confiado, un corazón que tenga una dependencia total en ti. No importa cuáles sean las situaciones que podamos experimentar, pero que lleguemos hasta la tierra prometida, que es el cielo, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor. Alienta a tu pueblo, levanta a tu pueblo, Señor, y que nuestro corazón sea un corazón que no desmaya en esta carrera hasta llegar a la meta. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Amén. Dios le bendiga.